Hoy estuvimos estudiando en la mañana y en la tarde acerca del rey Salomón, su historia, en la parte de lo que es la historia primaria de la Biblia, lo que la Biblia cuenta, como hablábamos al principio. Y hoy nos toca reflexionar sobre él. Muchas gracias. Para que también esto, como siempre también lo digo, sea de bendición y aplicación a nuestra vida. Y yo le puse como título, ¿lo tenemos ahí? Mira, pero sé que está, ¿no? Una sola cosa te falta. Se llama el mensaje. Ahí está. Una sola cosa te falta. A mí siempre me gusta preguntar, para ver si están ahí escuchándome. Esta frase, ¿quién la dijo alguna vez? Lo que estuvieron a la mañana, no digan nada. ¿Es mía? No es un título mío. ¿Quién lo dijo alguna vez esto? Una sola cosa te falta. Jesús. ¿A quién se lo dijo? A un joven que parece que lo tenía todo. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿No? ¿Qué nos falta a nosotros para ser mejor persona? ¿Qué le falta a tu familia para que sea la familia que soñaste? ¿Qué le falta a tu trabajo para que te rinda más? ¿A tu economía? ¿Qué le falta a la iglesia para que estemos en la voluntad de Dios? Hay algo que nos falta. Y reconocerlo es un gesto de humildad. Y en la humildad, dice la palabra de Dios, que hay bendición. Porque uno puede negar, viste, que nada falta y simular que todo está bien, pero solamente en la autoridad de Jesús, cuando le habló al joven rico, está la palabra, ¿no?, de Dios que te dice, algo te falta, porque Él nos conoce como persona, como familia, como iglesia. Y esta palabra que tiene que ver, una sola cosa te falta, está relacionada a lo que fue la historia del rey Salomón. Salomón, cuando toma el poder, lo tenía todo. Pero justamente el estudio bíblico de hoy era ese, el rey que lo tenía todo y que lo perdió, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conocido personas que tenían grandes posibilidades, un gran potencial de crecer, de lograr algo en su vida, en su trabajo, y han quedado a mitad de camino? O la frase de la abuela, ¿se acuerdan? O de los abuelos que decían, cuando hablaban despectivamente de alguien, decía, a este siempre le faltan, ¿se acuerdan? 5 centavos para el peso, no sé según la moneda que haya, pero refiriéndose a que hay circunstancias de la vida en las que siempre falta algo a las personas o a nosotros mismos, obviamente, para lograr lo que esperábamos. Y por ahí en el camino quedaron frustraciones de buenas intenciones, pero en definitiva quedó ahí. La cosa es, y la introducción que yo puse ahí, ¿por qué cayó Salomón si lo tenía todo? Para poder ver lo que falta, qué es lo que te falta, lo que no falta, lo vamos a responder al final. Pero para primero llegar a ese final, partimos de esto. ¿Qué es lo que tenía Salomón y qué es lo que le faltó? Bueno, vamos primero. Salomón tenía autoridad. ¿Amén? Salomón fue establecido en el reino por David su padre. Fue establecido por quien tenía toda la autoridad, el reconocido rey David, y le respetaban, le reconocían como autoridad de Dios, y él establece la sucesión del reino en la persona de Salomón. Salomón tenía un legítimo lugar de poder para organizar el reino de Dios, para poder dirigir a su país, a su nación, y poder mantener la alegría y la estabilidad de una nación que había crecido y se había extendido a través del ministerio de David. Esa autoridad nosotros la traemos al tiempo de hoy acá, también la tenemos nosotros, o al menos la tenemos que tener. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Dios les dio ¿qué cosa? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que Él nos dio una autoridad para poder vivir y para poder ejercerla. El tema es que esa autoridad, hoy en día, ¿cómo está el nivel de autoridad en tu vida y en la mía? ¿Cómo estamos en la autoridad? ¿Tenemos autoridad? ¿O cuando hablamos nosotros nadie nos escucha? ¿Viste cuando vos escuchás a alguien que habla y lo estás mirando, estás estudiando y sabés que no tiene autoridad porque son puras palabras? La autoridad se consume, o sea, se forma, se consolida cuando alguien habla y vive lo que habla. Eso es tener autoridad, aunque no sea grandemente escuchado. Porque la autoridad, bueno, también a veces no se puede desarrollar porque la gente no la obedece, no la escucha. Le pasó a Jesús, así que imagínate a cuántos más. Jesús enseñaba
dice la palabra, como quien tiene autoridad, pero muchos no lo obedecían. Pero más allá de eso, de quién te pueda escuchar o no, Jesús tenía autoridad y la ejercía como tal. Nosotros también tenemos autoridad. Amén. Y la tenemos en el mundo espiritual, inclusive y sobre todas las cosas, para que podamos orar, para que podamos reprender, para que podamos ejercer la autoridad espiritual que Dios nos dio. Pero a veces esa autoridad no la ejercemos. A veces ni sabemos que la tenemos. Aunque la leemos, la estudiamos, y de eso se trata la Biblia, o sea, de aplicarlo en mi propia vida, y de desarrollarlo y vivirlo. Porque si yo la Biblia la tengo escrita y la puedo leer y estudiar, siempre lo repito esto, ¿no? Y no puedo ejercerla, ¿de qué se trata entonces? Justamente Jesús, cuando hablaba como quien tiene autoridad, porque él hablaba y vivía lo que predicaba. No solamente hizo cosas maravillosas, sino que las cosas que dijo fueron maravillosas y transgresoras. Y él las vivía, por eso la gente lo escuchaba. Y por eso vos también y yo escuchamos a gente que tiene autoridad. ¿A quién escuchás vos? A lo mejor no hace falta que dé una conferencia, pero por ahí conocés gente en el ámbito que te movés todos los días que vos sabés que gente sabe. A mí me pasa todo el tiempo. A veces hablo con profesionales que estamos en lugares diferentes, pero vos te das cuenta cuando la gente sabe. Y eso es autoridad. Trayéndolo al plano en el que Dios nos coloca en esta noche, Salomón tenía autoridad. El tema es ejercerla. Y aunque él la va a ejercer, algo le faltó, por la cual esa autoridad terminó perdiéndola. En la última etapa de su trabajo se levantan enemigos por todos lados. Ya nadie le temía, ¿no? Y eso es una de las características de quien no tiene autoridad. El enemigo te ve y sabe que no la tenés. Y viene a molestarte, a perturbarte. Y a veces te encuentra, a veces no se encuentra, con la guardia baja. Y esa autoridad, y luego de ejercer esa autoridad, nos pasa por arriba. Y esto es lo que Dios no quiere. ¿Amén? ¿Qué más tenía Salomón? Tenía gloria. Su reino era glorioso. Cuando él hereda el reino que deja David, había tenido triunfos por todos lados. Era un reino que se había extendido. Y él, si usted lee bien la historia, Salomón ejerce su autoridad cuando lo nombran, lo ungen, se llena de gloria. La presencia de Dios después va a inaugurar el templo. Dios va a hacer una obra gloriosa en su vida. Y esa misma gloria también la tenemos nosotros. Porque así es como la palabra dice que hemos sido glorificados en el amor de Dios. Hemos llegado a un lugar de privilegio para disfrutar las riquezas de su gloria. Y esto es lo que nosotros como hijos de Dios a veces tenemos una visión tergiversada de las cosas. ¿Qué es la gloria? La gloria parece que fuera un lugar de un cargo, un lugar económico determinado. No, la gloria de una vida tiene que ver con disfrutar lo que tiene, ¿sí? Y poder ejercer esa autoridad que mencionábamos antes, llevando victoria en lo que hagas. Aunque nadie lo note, pero tener una vida donde vos sabés que esa autoridad que ejerces en el nombre de Jesús, Dios atrae gloria a tu vida y bendición. Y cuando hablamos de bendición, hablamos de los beneficios que tenemos todos los días. A veces no los valoramos como tal. Y nos sentimos pobres siendo millonarios. Porque miramos la visión que el mundo tiene. Pero ¿cuántas cosas gloriosas hay en tu vida y que muchos quizás reconocen en tu vida y quizás vos no las reconoces? Me acuerdo que en mi trabajo por dar testimonio, cuando uno hablaba en algún determinado momento, me decían, esa paz que vos tenés, ¿de dónde la tenés? Siempre estás tranquilo. Y no es que uno tiene que estar mirando por otro lado, pero lo que Dios te da se desarrolla en tu carácter, y la gente que no conoce a Dios lo valora y lo reconoce y lo ve. En tu fe, en tu paz, en el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, desarrollamos en esa vida cotidiana lo que Dios produce en nosotros. Bueno, eso es gloria. En eso somos glorificados los hijos de Dios. El tema es, ¿lo hacemos o lo vivimos o no lo tenemos o no lo disfrutamos? Y lo tercero, es sabiduría. Salomón, ahí hay un pasaje que yo menciono, Primera Reyes, mirá lo que Dios le declara a Salomón. Le dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de vos otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y este testimonio de Dios hizo que
en la palabra que tenemos, que es la palabra de Dios de autoridad espiritual, palabra de Dios, hay muchos libros de Salomón. Y los proverbios, se aconseja que leamos todos los días un proverbio, porque son sabiduría de parte de Dios. Y el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Es decir, que lo que Dios le dio a Salomón fue una sabiduría genuina, auténtica, con la autoridad de Dios. Y esa misma sabiduría también la tenemos que tener nosotros, porque Dios lo ha preparado así. Dios nos ha dado sabiduría para poder desarrollarla. Pero bueno, eso lo estamos viviendo. La sabiduría tiene que ver con una revelación que Dios nos da de una verdad que tenemos que vivirla y saber cómo aplicarla. Hay veces que la gente no sabe tomar decisiones o tiene miedo de poder hacerlo porque no sabe qué hacer. Pídele a Dios sabiduría, dice la palabra en Santiago, carta de Santiago. El que no tiene sabiduría, pídela a Dios y Dios te la va a dar. No podemos llevar una vida, ¿no es cierto?, a tientas a ver qué es lo que voy a hacer, porque hay un Dios que me da sabiduría para poder ejercerlo. Así como Salomón lo tenía, también lo tenemos nosotros. Miren qué tesoros. Autoridad, gloria, sabiduría. La sabiduría, reitero, es una experiencia que se requiere para vivir en la vida que tenemos. No tiene nada que ver con la inteligencia, aunque la inteligencia es parte de lo que hemos aprendido, pero el conocimiento aplicado a la realidad. Hay gente que he conocido que no tiene estudios. Conozco una persona que ni siquiera terminó el secundario, apenas lo empezó el secundario, y cada vez que yo en lo personal tengo que tomar una decisión o estoy analizando algo, lo llamo a él, porque es un hombre sabio. No tiene nada que ver con el estudio, que más bien que lo tenemos que tener y nos va a dar herramientas de trabajo, pero la sabiduría se ejerce desde otro lado, de la revelación que Dios te da para conocer una verdad que no te es clara cuando la estás cuando la tenés que decidir, una decisión que no sabes cómo tomarla. Ser sabio es otra cosa. Ahora, teniendo todo esto, ¿por qué cayó Salomón? Si tenía todo, tenía una autoridad, todo lo que hemos mencionado, un reconocimiento. ¿Por qué caen las personas? En la historia de tu vida te habrá pasado conocer a personas que se cayeron, que vos los veías encumbrados, con un gran potencial, un gran puesto a lo mejor de trabajo, en la iglesia, en la familia. ¿Por qué por ahí familias que vos las veías tan bien constituidas y de golpe se caen? ¿Por qué se cayeron? Es un dolor en el alma para aquellos que hemos conocido a personas que se cayeron. No sé si alguna vez te pasó, pero yo tengo en mi corazón, una herida que Dios sanó, pero me quedó una marca en el corazón. ¿Está bien que nos queden marcas? ¿Que queden señales? ¿O no? ¿Es bueno? Jacob, ¿te acordás cuando luchó con Dios? Que Dios le dejó la pierna lastimada, no la podía, después andaba ringueando. Hay veces que Dios nos deja y nos permite que queden señales para que yo me acuerde y testifique del poder de Dios. Y me acuerde. Porque nosotros los seres humanos tenemos una memoria muy corta. Y yo tengo en el alma una herida de un siervo de Dios al cual yo seguí y obedecí en un montón de aspectos. Era un siervo que yo lo admiraba por su prédica, por su entrega, por su disposición, por lo que amaba a Dios. Y fue muy triste estar cerca de él y ver cómo se caía. Yo empecé a notar una debacle en su vida personal, traté de hablarlo, lo hablé una vez, muchas veces, no me escuchó y se terminó cayendo. Era un siervo de Dios que agarraba el púlpito y lo destrozaba, por así decirlo, ¿no? Llegaba a él un mensaje simple, directo, y la iglesia empezó a crecer enormemente con su pastorado. Y yo integré el equipo pastoral, así que imagínate qué cerca estaba. Llegamos a una congregación que en poco tiempo creció de unas 120 personas, éramos 400. Cultos gloriosos. Venían pastores de otras iglesias a orar porque Dios estaba moviendo en medio nuestro. Y vinieron pastores que hoy son reconocidos en las congregaciones a orar y a buscar. Si te nombrar algunos te va a sorprender, pero venían a pedir oración. Yo le seguía con tanta reconocimiento que un día él me pidió que deje la carrera de abogacía y yo la dejé. Mirá la autoridad que podía él tener, como hablábamos antes, sobre mi vida.
me equivoqué. Yo creo que me equivoqué. Porque con el tiempo, este amado siervo de Dios empezó a caer y terminó cayendo. Y muchos como nosotros quedamos con heridas en el alma. Porque además lo amábamos y teníamos una gran expectativa. Como imagino que el pueblo tenía con Salomón. ¿Por qué caen las personas? ¿Cuántas veces caen familias, reitero lo que decía antes, personas amadas, que vos las ves y decís, ¿por qué están viviendo así? Conocí hace tiempo atrás, no mucho, un hombre que mide como 2 metros, grandote, y hoy está viviendo como si fuera un pordiosero. Y en la semana estuve con él ayudándolo. ¿Por qué caen las personas? ¿Por qué caen? Ahí está la respuesta de también qué es lo que nos falta a nosotros. ¿Qué es lo que le faltó a Salomón y qué es lo que tal vez nos puede faltar a nosotros para alcanzar aquello que nos falta? La obediencia. La obediencia es la bisagra de una vida. La obediencia te abre puertas de bendición. De tal manera que si vos no sos obediente a Dios, se abren otro tipo de puertas, que son las puertas de la maldición. Es muy importante, es fundamental, esencial, la obediencia. Cuando el pueblo de Dios va a entrar a la tierra prometida, cuando en Deuteronomio Moisés repite la historia, todo lo que pasó en el desierto y todo lo que ocurrió, insta a que sea un pueblo obediente. Y el último consejo que le da David a su hijo fue este, que está mencionado ahí. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El mensaje que le da David a Salomón, David había vivido una vida de gloria, pero también de aquellas que no lo son, pero de todas ellas se había levantado. David en el Salmo 51, cuando pide perdón a Dios por ese pecado tan tremendo que comete con Betsabé, matándolo a Urías, Dios nos muestra la historia de David como de Salomón y de tantos siervos de Dios, de que eran personas, no eran ángeles disfrazados de hombre, sino que eran personas como nosotros, con las mismas debilidades que tenemos nosotros. La historia cuenta esto para que yo pueda aprender de ello. Nuestra historia de vida, nuestra propia historia, tiene también esto. Tiene momentos de gloria y seguramente momentos de muchas derrotas, de vergüenzas que no queremos contar, de cosas que vivimos que no queremos que se vuelvan a repetir. Pero es nuestra historia y Dios la conoce. Por eso estás esta noche acá, porque Dios te está hablando a tu vida para que pueda revertir aquellas cosas de la historia que no están funcionando y que por ahí te faltan para alcanzar aquello que Dios quiere que vivas. Y ahí gasta el tema. Lo que falta no es para que podamos indicar, mirá, Salomón lo que pasó, claro, y tener una construcción teórica de la explicación histórica de lo que pasó. No, eso tiene que ver con tu propia vida, con mi propia vida. Porque la obediencia a Dios me abre puertas de bendición, pero la desobediencia a Dios me abre puertas de maldición, de tal manera que yo puedo perder todo lo que tengo. Y esto es lo que Dios nos advierte en esta noche, para que tengamos cuidado. Y temo a Dios cuando pienso en esa herida que me quedó en el alma por este siervo de Dios, de que no me pase lo mismo, porque estoy sujeto a un cuerpo de muerte. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Tenemos la libertad en Cristo, pero Pablo se llamaba a sí mismo esclavo por estar en un cuerpo de pecado. Y estamos todos los días expuestos a vivir una vida de desobediencia. Y esto lamentablemente nos puede arruinar. Y Satanás lo sabe. Yo me imagino a Satanás trabajando, haciendo el trabajo fino con la vida de Salomón. Lo habrá elevado en autoridad, mirá lo que tenés. ¿Quién te va a decir algo si haces la tuya? ¿No? Y a veces cuando Dios nos bendice y nos coloca en un lugar de eminencia, de privilegio, a veces las personas creemos que hay un mérito en todo esto. Y por ahí como que Dios nos hace el guiño para que yo haga lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Entonces empezamos a lidiar con el pecado. Total, estoy bien, Dios me ama, voy a la iglesia, estoy haciendo la voluntad de Dios y hago la mía, sin que nadie lo note. Y empiezo a desviarme con mucho cuidado para simular. Pero Satanás guarda fotocopia de todo lo que yo hago. Satanás sabe dónde atacar tu vida y la mía. Sabe cuáles son nuestras debilidades
no porque Él sea omnisciente, sino porque yo se lo he contado con mis hechos. Satanás guarda memoria de lo que hemos caído, y Salomón seguramente él hizo el trabajo fino, de a poco, mostrando el objeto de su pecado, que sabemos después cuál fue. Porque él se desvía en lo que hace la Biblia nos cuenta, esta historia, a un campo determinado, que es la vida hacia las mujeres. Llegó a tener 1000 mujeres. Ese pecado que después nos puede sorprender, no es sorpresa cuando uno ve la vida de muchas personas. No digo por las 1000 mujeres, sino por las 1000 cosas que por ahí se saben, o que no se saben, digo, de muchas personas. Porque la intimidad solamente está en ese espacio íntimo que cada uno tiene. Cada uno sabe en qué ha pecado, y Dios lo sabe. Y aún así todo Él no te está desechando. Cuando va, y palabra de Dios es esa, ¿no? Cuando va Nicodemo a ver a Jesús, ¿qué cosa, no? Va de noche y en la intimidad de la conversación surge el versículo más conocido de la vida cristiana, que todos lo repetimos, lo sabemos de memoria, Juan 3:16. ¿No? En esa charla íntima que Nicodemo tiene en la noche, nadie sabía que estaba Nicodemo con Jesús, y lo que se habla ahí, hoy lo repiten y lo repitieron millones y millones de personas. Y se revela el plan de Dios. Por eso es tan conocido. Dice Dios, yo he venido, ¿no es cierto? El Hijo de Dios ha venido, ¿para qué? Para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Ese mensaje es para nosotros, porque Dios no quiere que te pierdas. Si hay algo que está en el corazón nuestro, es que en el corazón de Dios respecto a nosotros, es que Dios no quiere que te caigas. Yo tengo a mi nieta que está caminando y a veces camina delante nuestro y se pone a correr. Le encanta correr a Delfina y yo la corro atrás. ¿Para qué? Para que no se caiga. Porque cuando uno se cae es peligroso. Y de algunas caídas te puedes levantar. De hecho ya se vive levantando y se levanta más rápido de lo que se cayó. Pero cuando uno se cae, a veces no es tan fácil levantarse. Y perdés mucho tiempo, perdés dinero, perdés credibilidad, perdés autoridad. Esa autoridad que Dios quiere darte y disfrutar todos los días. El consejo del apóstol era, no entristezcáis vuestro espíritu, que no se entristezca el alma haciendo lo que Dios no quiere. Y este es el gran peligro de la vida, vivir en desobediencia. Voy a terminar con un testimonio bíblico. Hay un hombre de Dios, un profeta, que yo siempre admiré su historia. ¿Se acuerdan de un hombre que cayó en el pozo de los en el horno de fuego y pozo de los leones? Está hablando de Daniel y sus hermanos. En el pozo de los leones, en el horno de fuego, Daniel y sus amigos enfrentan las consecuencias de una vida de obediencia. Y esto está reflejado en el capítulo 1 de Daniel, cuando Daniel es deportado a Babilonia como resultado de haber perdido la guerra, su tierra, haber caído Jerusalén. Esa Jerusalén gloriosa que construyó David va a terminar cayendo en manos enemigas. Mirá lo que es el pecado, ¿no? Hasta donde se extiende. Y Daniel es uno de los jóvenes que es deportado a Babilonia. Daniel, en esto que estoy narrando, pierde su cultura, pierde su idioma, pierde sus riquezas, pierde su familia. Por último, pierde hasta su identidad porque le cambian el nombre. Hasta eso le tiene que soportar Daniel por la vergüenza y la derrota de su pueblo. Pero ¿qué es lo que no pierde Daniel? ¿Qué es lo que no pierde? Porque vimos a Salomón que lo tenía todo y lo perdió. Pero vamos a ver en Daniel que hay una persona que tiene todo y que no pierde lo único que puede sostener tu vida y la mía, que lo acabamos de mencionar. Dice ahí en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, que en medio de todo lo que estaba viviendo Daniel, habiéndolo deportado, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esta simple decisión, que vos la podés leer en el libro de Daniel, es un acto de obediencia. Porque Daniel decide no obedecer a lo que el diablo le estaba exigiendo, a lo que el mundo le estaba demandando. Y esto es lo glorioso en la vida de los cristianos. Nosotros podemos perder todo lo que tenemos. Todo lo podemos perder.
Pero lo que no podemos perder es nuestra obediencia a Dios. Porque si perdemos eso, vamos a estar en graves problemas. Porque todo lo demás se puede recuperar. Mucho de lo que perdimos se puede recuperar. Hay cuestiones que tal vez, sería profundizar un poco más, que cuesta volver a recuperarlas, pero Daniel nos demuestra que él, obedeciendo a Dios, llegó a un lugar de tanto privilegio que recuperó todo lo que le habían quitado. Y su gloria postrera fue mejor que la primera. ¿Por qué? Porque él tomó esta decisión, obedecer a Dios. Si uno toma esta decisión todos los días, aunque lo pierdas todo, por causa de tu pecado o por circunstancias que hayas vivido, créeme, no es palabra mía, es palabra de Dios, lo vas a recuperar. En la medida que obedezcas a Dios. Porque Dios va a hacer que recuperes aquello que perdiste. Hay testimonio en la Biblia de que esto es así. El de Daniel es uno de ellos. Y hay muchos más. En la vida de Moisés, en la vida de Jonás, en la vida de tantos siervos de Dios, que eran humanos, que se equivocaron, pero que pudieron en el nombre de Jesús recuperar y vivir conforme al propósito de Dios. Nuestros errores pueden ser graves y gravísimos. Y a veces vamos a tener que perder cosas, porque en el pecado siempre hay muerte, como lo decíamos la otra vez. Pero si hay arrepentimiento y decido obedecer a Dios, Él me va a permitir recuperar todo lo que yo perdí. Eso se llama restauración. Y es la obra del Espíritu Santo por excelencia en la vida de sus hijos. No sé lo que estás pasando en tu vida ni lo que pasaste. No sé cuántas cosas perdiste por haber sido desobediente tal vez. A lo mejor te hago un repaso de tu vida y te das cuenta que, si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, yo perdí en aquel tiempo. Todos tenemos una historia de vida donde podemos colocar lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. No sé qué columna será más extensa, pero Dios te dice en esta noche que si tú te decides obedecer a Dios vas a recuperar lo que tenés. Conozco familias que han estado destruidas, pero que se han decidido volver a Dios y en la obediencia han recuperado todo lo que tenían. Y hoy son matrimonios que alaban y bendicen el nombre de Dios y sus hijos también lo hacen. Nos duele cuando hay gente que no obedece a Dios. A veces uno aconseja, acompaña, a veces uno ministra, predica, le muestra el camino. Y cómo duele cuando hay gente que está en cualquiera. Vos le decís el propósito que tenemos como hijos de Dios y viven en una nebulosa. Como que Dios está allá y yo estoy acá. Y se pierde el tiempo. Perdemos el tiempo y perdemos muchas oportunidades y perdemos posibilidades y perdemos bendiciones. Yo tengo este día en el alma que Dios me ha sanado, pero es una señal que todos los días la recuerdo. Y le pido a Dios, no ser esclavo del pecado. Quiero ser un siervo obediente a Dios. Jesús, cuando es tentado en el desierto, ¿te acordás de la tentación de Jesús en el desierto? Viene el diablo, dice la palabra, Jesús tuvo hambre y Satanás aparece, sabiendo que en esa debilidad del cuerpo, él podía sacar un beneficio. Y le dice, convierte estas piedras en pan. Pero Dios le responde ¿con qué? Con la palabra de Dios diciéndole a Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Colocando las cosas en su lugar. La palabra de Dios es autoridad, es poder, pero se activa con tu fe. Si no, es un libro que habla de historias, de amor, de bendición, pero es un libro. Se activa cuando yo creo lo que estoy leyendo y cuando yo vivo esa palabra. Ahí viene la autoridad que realmente produce resultados. Yo te animo en esta noche a que lo hagas de esa manera. Pase lo que pase. Mirá, ser obediente a Dios, y perdón que me extienda un poquito más, ser obediente a Dios es a veces pagar un precio muy alto. Cuesta obedecer a Dios. ¿A quién no le cuesta obedecer a Dios? Poner otra mejilla, ¿a quién le cuesta? ¿Cómo cuesta a veces, no es cierto, mantenerte en la línea de lo que Dios te dice y pagar las consecuencias, a veces de tus propios errores? Pero es la única puerta
que te garantiza bendición. Nosotros teníamos un grupo de niños en nuestra casa, hace tiempo atrás, entre los que estaban mis hijos, y yo siempre les decía una palabra como para dejarles, viste, una enseñanza cortita. Y les decía, el desobediente siempre pierde. Y es eso lo que desde niño se lo he repetido a mis hijos. El desobediente siempre pierde, pero el obediente alcanzará gloria, alcanzará victoria. Yo te animo a que en tu vida, si estás perdiendo cosas, si perdiste ya, vamos a recuperarlas poniendo nuestra fe en Dios y disponiéndonos a obedecer a Dios. Aunque sea difícil. Cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Y cuando hay que decir que sí, jugate por ese camino. Pero que sea lo que Dios te dice. ¿Sí? Sé obediente, seamos obedientes. Termino preguntando lo que dije al principio. ¿Qué nos falta? En tu persona, en tu familia, en nuestra iglesia, ¿qué nos falta? Bueno, vamos a empezar por esta conclusión. Vamos a buscar la voluntad de Dios y obedecerla. Aunque cueste, aunque sea caro, porque no es fácil ser obediente a Dios. Hay que poner mucho de nosotros, pero ahí está la grandeza del Evangelio. Amén.